estamos dando la bienvenida al doctor Ricardo Alonso. Gracias, Ricardo. Gracias por estar acá. Estar con vos. Bueno, la verdad, Ricardo, cuando empezamos a trabajar con estos temas de la comunicación dentro de la minería, las primeras bibliografías que hemos podido consultar fueron las tuyas. Y ahí me di cuenta que tenés una cantidad impresionante de bibliografías, artículos de divulgación, toda una trayectoria relacionada con la actividad y además con una gran didáctica para que todos podamos entender de lo que estamos hablando. Así que desde ya un agradecimiento personal y seguramente general por toda esta entrega que le has dado a la minería. ¿Y cómo la estás viendo actualmente? Bueno, mejor que nunca, digamos, ¿no? Porque cuando empezamos nosotros, hace muchos años, 50 años atrás, cuando empezamos a hacer los primeros viajes a la Puna, que todavía no había ni camino, no había nada, que vivíamos ahí en pequeños ranchitos, digamos, hacíamos exploración prácticamente, digamos, con gente que no habían, la gente que trabajaba conmigo ni siquiera habían terminado la escuela primaria, y hoy ver este salto cualitativo que se produjo gracias a la actividad minera, donde después de varias generaciones, porque ya han pasado varias generaciones, los nietos de aquellas personas, en algunos casos hasta bisnietos, de ellos hoy son mis alumnos en la universidad. O sea, este salto cualitativo solo lo pudo lograr la minería, porque de otra manera era imposible que estas economías que vivían en la Puna, ¿viste? Vivir de las cuestiones muy de criar algunos animales, donde no se puede sembrar absolutamente nada, salvo que hoy te hagas un pequeño invernadero. Pero si no, ¿cuál era la situación de la Puna hasta que llegó la actividad minera? Y hemos pasado de una minería muy artesanal, ¿no es cierto?, a una minería intermedia y ahora a una gran minería. Y todo esto ha sido posible con estas inversiones, digamos, donde ha habido todo un proceso en el cual han acompañado todos los gobiernos, con todos los gobernadores, los secretarios de minería, los legisladores. Ha habido un acompañamiento general, por eso Salta pasó de ser una provincia prácticamente con mínima actividad minera, de minerales no metalíferos. Toda la vida nosotros hemos explotado algunos boratos, ónix, perlita, sal, algunas poquitas cosas, ¿no es cierto?, a cambiar hacia este mundo del litio, de los minerales metalíferos, con un proyecto que hoy te produce casi la mitad de lo que se exporta de Salta, como el lindero con el oro, o una mina que se viene como Taca Taca, que va a cambiar rotundamente la historia de la minería en Salta. La verdad es que cuando uno empieza a hacer algunas comparaciones, incluso para mirar algunos mapas de lo que era la Puna salteña, catamarqueña, jujeña hace algunos años atrás, y ves ahora, y hoy ya hay desarrollo, hay caminos trazados, se ve que hay efectivamente una actividad antrópica muy fuerte. Ahora bien, ¿por qué la minería todavía tiene mala prensa? ¿Por qué hay algunos sectores que no están totalmente de acuerdo con esta cuestión, que cuestionan incluso algunas metodologías y demás, cuando uno ve que realmente hoy lo que se hace, y por lo menos lo que uno ve en los proyectos, es realmente todo controlado, con una tecnología siempre de vanguardia? Uno ve realmente otra cosa de lo que realmente dicen algunos sectores, ¿no? Bueno, por eso digo, sería muy bueno que todo el que tenga alguna duda pueda ir y pueda ver cómo se desarrolla un proyecto minero. Hoy, gracias a un proyecto minero, se conoce mejor que nunca la fauna, la flora, todos los parámetros, ¿no es cierto?, físico-químicos del ambiente, cosa que antes era imposible. Y hoy se los conoce en profundidad precisamente gracias a las inversiones que se hacen en los proyectos mineros. Entonces, esto es lo que ha ido cambiando y lo que uno puede ver si puede tener la oportunidad de visitar, ¿no? Porque una cosa es lo que se pueda decir y otra cosa muy diferente cuando uno va y ve. Ahora, evidentemente, la minería creció de tal manera que está como un chiquito, ¿viste?, que le compran ropita para un bebé y ahora tiene 5 años. Claro. O sea, la infraestructura nos quedó chica. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Lo que fue semejante desarrollo, lo que fue el C14, una obra de ingeniería más importante del mundo, todavía hoy lo sigue siendo, se hizo como un ferrocarril minero. La idea era pura
y exclusivamente minera, ¿no? Pero bueno, el tren, tuvimos malos gobiernos que perdieron el tren, Claro. todos sabemos. Ahora, pasa lo mismo con la ruta. ¿Quién no iba a imaginar que una ruta como la Ruta 51 hoy iba a quedar reducida a prácticamente una huella, ¿no? Cuando tendría que ser una ruta de 6 manos, ¿no? Como lo tiene Chile, por ejemplo. Como lo tienen las grandes empresas mineras de Chile. Entonces, nosotros hemos crecido muy de golpe y la infraestructura quedó muy chica, porque no hay que... Imagínate, nosotros hicimos en el año 2005, 2006, 2007 el gasoducto La Puna, ¿no? Me encargué personalmente durante el gobierno del doctor Juan Carlos Romero de hacer el primer gasoducto, que tenía muchas implicancias. No era solo llevar gas a Santo de los Cobres, a Pocito, a Olacapato, no era solo llevar gas, era, ¿no es cierto?, y a los emprendimientos mineros. Recordá que ese gasoducto llegaba hasta el Salar de Pocito y de ahí se lo llevaba comprimido en tanques hasta el Salar del Hombre Muerto, ¿no? Y era para 350.000 metros cúbicos por día. Eso quedó absolutamente chico con la cantidad de energía que hoy necesita la Puna, que no se dan abasto ni siquiera con los 600 megas que tenemos para los parques fotovoltaicos. Bueno, hace rato lo mencionabas, tenemos una mina de oro que hoy está generando el segundo ingreso importante a la provincia. Y en estos tiempos, en estos días, mejor dicho, en estas semanas, ya hemos conocido que los proyectos relacionados con el litio también ya están empezando a exportar. ¿Vos sos optimista de que esto va a seguir adelante así? Absolutamente. Y vos fíjate que hay una cuestión básica. Siempre decimos que, bueno, el famoso ruso Dmitry Mendeleev creó la tabla periódica de los elementos químicos, se dio cuenta que había algún orden dentro de los elementos químicos y bueno, la completó como pudo en 1869. Después se siguieron agregando nuevos elementos químicos, se fueron descubriendo todos los elementos de las tierras raras, el tema de los lantánidos que están de moda, ¿no es cierto? Pero todo, vos tenías a principios del siglo XX un automóvil, era como que decía, ahí están la mayoría, no la mayoría, pero tenía unos 20 o 30 elementos químicos. Hoy un celular es prácticamente la tabla periódica. Claro. Entonces, vos hoy no podés decir, me opongo a la minería, porque si no tenés que agarrar tu celular y dejarlo de lado, porque un celular tiene prácticamente, es pura minería. No solamente las tierras raras que dan los colores, sino los magnetos que están hechos con elementos químicos como el holmio, el neodimio, aleaciones con el neodimio y el boro, los colores, como te decía, de las tierras. Y si tomas la batería, ¿qué es la batería? Litio. Claro. Entonces vos no me podés decir, me opongo a la minería cuando estás usando un celular que tiene una batería de litio. Ricardo, recién lo mencionaste al proyecto Taca-Taca, ¿no? Se habla de una inversión realmente impresionante, de un proyecto además que va a tener por lo menos una durabilidad de más de 30 años. Y obviamente eso nos va a incorporar a nosotros dentro de un esquema mundial que hasta ahora no estamos ocupando, que es el productor de cobre. ¿Esa mina va a salir este año? ¿Vos creés que va a empezar ya a tener el impulso del proyecto? Todos apostamos a que eso pueda salir de una vez por todas. La Argentina tiene la suerte de tener prácticamente intonso, o sea, sin explotar, la mayoría de sus yacimientos de cobre. Nosotros se explotó bajo la lumbrera, pero fundamentalmente por el oro. Pero al lado de bajo la lumbrera tenés agua rica, ¿no? Pero nosotros tenemos ese gran, enorme yacimiento que es Pachón, en la cordillera de San Juan, que es el más importante de la Argentina. Pero tenemos José María, Vicuña, Filo del Sol, tenemos, bueno, Paramillo, San Jorge, que lo explotó San Martín en Mendoza, no ahora. Entonces tenemos una cadena de pórfidos de cobre que tenemos prácticamente 65 millones de toneladas cubicadas de cobre fino. Eso representa, ¿no es cierto?, unos 700.000 millones de dólares en cobre que está ahí, y como siempre se dijo desde el siglo XIX, lo decía Humboldt, lo repitieron muchísimos otros más, ¿no es cierto? No puede ser
que sigamos siendo mendigos sentados arriba de bancos de oro. O sea, no se considera riqueza lo que está bajo tierra, sino lo que se ha extraído. Tal cual. Entonces, mientras no extraigamos esa riqueza, y cuando decimos que un proyecto dura tanto tiempo, no, dura muchísimo más de lo que dice. El Cerro Rico de Potosí fue descubierto en 1545 y sigue siendo hoy uno de los proyectos mineros más importantes de plata en el mundo, donde trabajan 10.000 personas. A ver, contame un proyecto donde trabajen 10.000 personas. Obviamente lo hacen como cooperativas y demás. ¿Por qué? Porque el Cerro Rico, por su forma, no puede ser tocado, pero todo lo que tenía a la vuelta ha dado fortunas desde tiempo incalculable. El siglo de oro español, ¿no? El capitalismo moderno, la inflación, todos son productos del Cerro Rico de Potosí. Cuando estuvimos investigando lo que va a necesitar y lo que significa el proyecto Taca Taca, bueno, ahí se mencionan números que son realmente impresionantes, como por ejemplo que la necesidad de energía eléctrica que va a tener ese proyecto es similar a la mitad de la ciudad de Salta, o sea que para que tengamos una envergadura de lo que va a significar eso. Pero por otro lado tiene una inversión gigantesca que obviamente seguramente habrá empresas que están dispuestas a entregarlo o a poner ese dinero en juego. Pero la cuestión es, ¿por qué se demora tanto un proyecto de esta naturaleza? ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene la actividad relacionada con el cobre? No es el cobre, fíjate vos que en este caso es un proyecto de cobre, oro, molibdeno, sí, en ese orden, ¿no? Ahora, esto es la pregunta clave, porque un proyecto minero no se desarrolla de un día para el otro. O sea, vos plantas choclo y sabés que vas a cosechar choclo, tal cual, ¿no? Acá vos necesitas 20, 30 años, por eso necesitas muchos gobiernos que estén en la misma sintonía. Por eso la minería está en la Constitución de Salta, ¿no? Justamente porque lo pensaron mentes muy brillantes que no solamente hicieron esto en Salta, sino que no hay que olvidarse, ¿no?, que el Día de la Minería, que es el 7 de mayo, ¿no?, es porque el 7 de mayo de 1813, un viernes a la tarde, como ahora, a esta hora, ¿no es cierto?, justamente se votó este primer decreto ley que lo firmaron 3 grandes hombres patriotas y prohombres de la patria, como fueron Juan Larrea, Hipólito Vieite y el autor del himno nacional, ¿no es cierto?, que era Vicente López y Planes, que entre paréntesis, no lo sabe la gente y lo comentamos en tu programa, escribió el himno nacional acá en Salta, bajo una tipa en el río de las Piedras. Ah, qué buen dato ese. Bueno, en definitiva, ¿están dadas las condiciones entonces para que tengamos una mina de cobre en la provincia de Salta, como lo va a tener seguramente San Juan, que ya tiene un avance muy importante? Quiere decir entonces que vamos hacia una transformación muy fuerte de la minería en la Argentina, y esto obviamente que le va a generar ingresos de dinero y lo que todos esperamos, desarrollo, sobre todo en los lugares donde se desarrolla la actividad, ¿no? Absolutamente. Muy importante porque no es la única. No hay que olvidarse que tenemos un depósito epitermal de metales preciosos, especialmente plata, sulfosales de plata, como es el volcán Quebar. Tenemos, ¿no es cierto?, el proyecto de Diablillo, un proyecto riquísimo en oro, plata, cobre y otros metales polimetálicos. Y eso están muy avanzados y van muy bien. Se ha invertido muchísimo dinero en exploración. Por eso digo que pasan muchísimos años. O sea, el proyecto, digamos, yo los conozco al proyecto Lindero, sí, que originalmente se llamaba Cori. Cori significa oro en quechua. Los incas ya sabían que había oro ahí. Lo conozco desde el año 94 y se puso en marcha la mina cuando yo era secretario de Minería, en este último periodo con el gobernador Gustavo Sáenz. O sea, mira el tiempo que ha transcurrido. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que la minería no es una cuestión de un día para el otro, sino que requiere todo un proceso. Ricardo, 2 temas. ¿Por qué es importante cuando hablamos de temas de minería el nombre Lola Mora? Qué linda pregunta, ¿no? Porque Lola Mora era fue una gran visionaria, que brilló en el arte mundial. Ella es dueña de mucha de la arquitectura, de las esculturas más lindas que tiene la Argentina, ¿no sé? Todas estas alegorías que rodean ahí el Jujuy, los leones, acá en Salta el monumento a Subiría. El monumento a la bandera. Todo eso lo hizo Lola Mora. Esta gran
escultora internacional, bueno, nacida en Salta, en la finca El Dátil, en el Tala, en el año 1866. Muerta en Buenos Aires en el año 1936. Pero lo más interesante de todo es que en 1926 publicó su primer librito sobre el tema de minería de esquistos, que le llamó Combustible Problema Resuelto, con el cual dio el punto inicial a lo que hoy se llaman los hidrocarburos no convencionales. O sea, vaca muerta. Nació con un folleto de Lola Mora escrito en Salta en 1926. Curiosamente, 2026 se cumplen los 3 aniversarios. El nacimiento, la muerte y el folleto. Con lo cual me han pedido de Estados Unidos, una página mundial de historia de la ciencia, que quieren hacerle un homenaje especial este año a Lola Mora. Va a salir entre las grandes figuras de la historia de la humanidad. Qué bueno que se esté reivindicando ese nombre, porque la verdad es que es una artista, una escultora y hasta con cientificidad en sus cosas, en todo lo que hizo, que pocas veces lo reconocemos, ¿no? Ni siquiera se la estudia en la escuela primaria o en la escuela secundaria, ¿no? Exactamente, por suerte hay una placa, ahí donde está el café de la esquina del Van Gogh, ¿no? Porque ella vivió ahí en el hotel, sí. Está la placa donde dice pionera de la minería, es la pionera mujer de la minería. Porque ella cuando deja el arte, abandona el arte, se dedica a explorar minas en la Puna, ¿no es cierto?, en cobre, piden varias minas de oro, ahí en la zona de acá de la Cara del Toro, se iba en el tren, ella con tres peones y un perro, su perro Bimbo, y se iban en el tren, hay una foto, sí, donde ella está en el tren, iba a explorar, a hacer minería, ¿no? Mira vos, y después explotó los esquistos bituminosos de Rosario de la Frontera, ¿no? Están dentro de una formación geológica, una formación Yacoraite, y no solamente prospectó, en minería se habla de prospección, prospectó, exploró, explotó y benefició los esquistos bituminosos y produjo todos los tipos de nafta, gasoil, coque, parafina, betún y otros productos. Lo hizo en Salta, Lola Mora, 1926. Bueno, la verdad es que esto es una primicia para mí, por lo menos yo no tenía esos conocimientos, evidentemente el grueso de los salteños tampoco, ¿no? Ricardo, ya para terminar, ¿qué reflexión te cabe la ley de glaciares? ¿Por qué el Congreso de la Nación, a pedido de algunos sectores, está reformando la ley de glaciares que tiene poco más de 15 años? Porque es una ley pésimamente mal hecha, porque no fue para proteger los glaciares, sino para prohibir la actividad minera. O sea que está bien entonces que se la reformule para que se pueda permitir no el desarrollo de la minería. No debería existir ninguna ley de glaciares. Como tampoco debería existir ninguna ley de humedales, ninguna ley de bosque, ni ninguna ley, ¿no es cierto?, que prohíban actividades disfrazando a cuestiones ambientales con el tema, para tapar temas, digamos, ¿no? La ley o sea, el tema de los glaciares te podría hablar horas por la cantidad de artículos internacionales que publiqué sobre glaciaciones, sí, de la Conquija, de glaciaciones. No te olvides que nosotros, yo era chico y veíamos las montañas glaciadas acá. Vos agarrás los documentos de Salta, Filiberto de Mena, 1791, te habla de cómo se iba a las montañas a buscar el hielo, en la época que en Salta no había heladera, y había que traer el hielo para que la gente lo pueda utilizar para comer, bueno, Juana Manuela Gorrite lo dice, para hacer los helados, sí, y tantas cosas más. Entonces, todas esas montañas, cuando yo trabajaba en la Puna, allá por la década del 70, saqué fotos de los últimos glaciares que estaban activos. La lengua glaciaria del Québar, las montañas nevadas de los nevados de Cachi Palermo, todo eso ha desaparecido. Ha desaparecido por el cambio climático global. Entonces, ¿de qué estamos protegiendo? ¿Dónde está o sea, el problema serio acá es las malas definiciones. George Bernard Shaw, que fue un gran escritor, decía, las discusiones terminan cuando se definen las cosas por su nombre. Cuando definamos lo que es un glaciar y definamos lo que es un periglaciar, ¿no es cierto?, nos pongamos de acuerdo en eso, porque no me pueden decir un glaciar y me ponen la foto del Perito Moreno. Claro, exactamente.
Ricardo, ha sido un placer, como siempre, hablar con vos y gracias por habernos visitado en nuestro programa. Las puertas de nuestro programa y de todo lo que hacemos en Minería 24/7 van a estar siempre abiertas y vamos a seguir consultando tu bibliografía y todo lo que publicas. Y por supuesto vamos a seguir atentamente todo lo que está relacionado con la investigación que estás haciendo sobre Lola Mora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán.